Hola mis amigos, de nuevo aquí tu teacher Elizabeth Timbal. Espero que estén bien. Energía positiva para la clase de hoy. Hoy te tengo una super clase. Una de las maneras de cómo identificar en qué clave está la canción, si en 2-3 o en 3-2. Vamos a verlo. Bueno, mis amigos, esta clase está bien interesante. ¿Por qué? Porque es una de las preguntas que más me hacen en mi canal. Teacher, ¿y en qué clave está esa canción? ¿En 3-2? ¿En 2-3? Bueno, hay distintas maneras de uno darse cuenta personalmente yo, porque yo sé que muchos de mis colegas tienen su propia manera de identificar las canciones, pero yo les voy a enseñar una de las maneras que yo tengo para identificar en qué clave está la canción, ¿vale? Bueno, por ejemplo, cuando yo voy a escuchar una canción y la voy a montar, yo siempre veo las entradas de la campana en los cortes que hay en la canción. Por ejemplo, cuando uno está tocando, usted está escuchando la canción y usted hace pa, ti, ti, ton, tin. Cuando yo veo que hay un corte, pa, ti, ti, ton, tin, que entra la campana, que entra derecho, ahí yo me doy cuenta que es una clave 3-2, que esa canción está escrita, el arreglo está hecho en 3-2. Entonces yo ya sé que cada corte que yo haga la entrada, yo tengo que saber que voy a entrar en campana en 3-2. ¿Cómo es la entrada de la campana 3-2? Ti, ti, tan, tan, ta, ta, tan. Por ejemplo, la canción última que ahorita hice del Canario, ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ah, ta, ta, tan, tan, no tenerte. ¿Vio? ¿Quién como tú? Pa, ti, ti, tan, tan. Miren el video y verá que ahí se van a dar cuenta. Entonces yo dije, esa canción está en clave 3-2. ¿Sí? Por ejemplo, también cuando se entra. Otra de las canciones del Canario, discúlpeme señora. Cuando yo escucho la campana, que entra así, está en clave 3-2 la canción. Esa es una de las maneras que yo básicamente aplico para poder estudiar y saber en qué clave está la canción, ¿vale? Bueno, en una canción 2-3, como yo miro siempre la campana, cuando el corte viene, pam, pam, que hay un pare, pam, pam, porque uno siempre hace un corte con platillo, ¿no? Aquí no lo tengo para que no me estorbe la campana y que ustedes vean cómo es que yo lo hago. Cuando yo veo que la canción viene de un corte, pam, pam, estoy haciendo un pare, mire. ¿Por qué? Porque la clave la estoy acentuando en la primer golpe del platillo, pam, pam, pa, 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 pam, 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 pa, 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 pam, pam, pa, pa. Entonces, cuando yo veo que hay un pare, es clave 2-3. Esa es una forma que yo uso y que se me hace rápido identificar la canción si es 2 o en 3-2, en 2-3 o 3-2. Porque ya a medida que pase la canción, tú ni te das cuenta, tú estás tocando ratum, tan, tan, ta, ta, tan. Ya tú lo vas cogiendo y no estás con esa preocupación. Pero sí es bueno saber cuando la canción es 2-3, cuando la canción es 3-2, cómo entra la campana en el timbal. ¿Sí? Esa es una buena señal para un músico y más para nosotros los timbaleros cuando estamos tocando la campana, en no irse a atravesar, porque hay muchos que no nos damos cuenta o no se dan cuenta que está atravesado. Mira, estás atravesado, ¿cómo así? No, tú tienes que tener una guía y decir, voy a escuchar la canción, voy a mirar qué corte hay aquí, escucho el timbal, tan, tan, ta, ta, tan, cuando hace ran, tan, ta, ta, tan, está en 2-3. Y cuando entra ra, ta, 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 tan, que los golpes son seguidos, ta, 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 tan, mira, no hay un pare, ta, 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 tan, ta, ta, tan, tan, es
3, 2. Y cuando hace pam, pam, ta, 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 tan, es 2, 3. ¿Viste que está bien fácil? Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo. En este pedacito de aquí del alcanario con lo que ahorita que le dije. Escúchenlo y verán. Solo entre tus brazos se duerme. ¿Vieron? ¿Vieron que era, qué clave está la canción? ¿Quién como tú? 3, 2. Rum, pam, ta, ta, tan. La campana entra derecho. No hace ningún pare. Pero cuando tú escuches rum, pam, pam, ¿qué hace? Rum, pam, pam. Ahí hay un pare porque hay la clave de la campana es 2, 3. ¿Viste que es bien fácil? Hay muchas más maneritas y hay muchas cositas que uno le puede sacar a la canción para darse cuenta. Pero para mí esa es la más fácil y la que más rápido me hace coger la canción en qué clave está, ¿ok? Vamos. Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy. Una forma linda de apoyarme a mí, apoyar el canal, es suscribiéndote, dándole un like, compartiéndolo con todo el que quiere aprender a tocar timbal. También en comentarios, déjame todo lo que tú quieras aprender y yo con todo mi cariño lo voy a ver y te voy a contestar, ¿ok? También doy clases online para todo el que quiere su clase personalizada. Los quiero un montón. Bye.